Bueno, ¿qué os ha parecido el último vídeo? Brutal, ¿eh? Sí, para los que no lo hayáis visto, os invito a verlo. Y estamos en la sala de máquinas de nuestro barco con algún que otro problemilla. Aquí. Esto no lo puedo consentir. Y luego también tengo otro. ¿Veis? Aquí. Entonces, dos cosas. La reparación que hemos hecho el invierno pasado cambiando este retén de aquí ha ido bien, pero el retén se ve que no es de buena calidad. Obviamente no es el original AMEL, es un retén normal, pero ha durado, yo qué sé, menos de 150 horas. Entonces, cuando lleguemos a Varadero lo volveremos a cambiar y haré un vídeo sobre ello, lo volveré a enseñar. Y esta junta de aquí la reutilicé. Al sacar esto, bueno, ya habéis visto, los que habéis visto el vídeo ya sabéis cómo es, ¿no? Entonces reutilicé la junta porque era imposible de encontrar y esta junta no ha ido bien, también ha perdido. Entonces, aprovechando que ahora tengo papel de junta que en Samos no tenía y que he encontrado el retén también en Rodas, pues lo vamos a hacer, lo vamos a cambiar este invierno. Estamos en Calymnos y en Calymnos pues ya sabéis que en Mersin cambié los retenes de la bomba del agua, cambié concretamente el del agua, el retén del agua. La bomba de agua tiene dos retenes. Bueno, en cada barco lo tendréis de una forma, ¿no? Hay que quitar estos 4 tornillos, 1, 2 y los 2 del otro lado, aflojar las laderas de las entradas de agua. No os olvidéis de cerrar el grifo de fondo, por lo menos los que estéis en el agua, como en nuestro caso, ¿no? Que lo vamos a hacer esto en agua. Claro, no os olvidéis de cerrar el grifo de fondo. Y una vez que la saquéis, aquí dentro está dentro de aquí está el engranaje que mueve la bomba, ¿no? Entonces esto tiene dos partes. ¿Veis aquí? Os lo voy a enseñar luego. Este es el desagüe. Entonces, si se rompe el retén del agua, que está justo aquí, se cae el agua por aquí. Y si se rompe el retén de aceite que está en este lado, el aceite cae por aquí, que es lo que está pasando. Apenas tiene una fuga minúscula, pero no lo puedo soportar. Entonces, me cae una gota cada X horas, va cayendo una gota y no lo soporto. Entonces lo voy a cambiar.
lo primero que vamos a hacer es quitar esta tapa. ¿Veis? Rodete roto. Otro roto aquí, otro roto aquí. Bueno, después de dar vueltas por un montón de sitios, al final he ido a la marca del motor, que no la quiero decir aquí, y he dado un montón de vueltas. Finalmente he acabado en un polígono que arreglan excavadoras y me he encontrado con el amigo Ali, que me va a encontrar los retenes de la bomba del agua, que por lo visto me venden en la marina un paquete de 5 por 1 euro. Y he dicho yo, esto no puede ser muy bueno. Entonces he acabado aquí con estos paisanos, bebiendo agua y tomando té, y a ver cómo acaba el tema de los retenes. Están llamando a otro sitio, a Mersin, para que yo vaya. Al final acabamos en un sitio como este, donde nos ha mandado el amigo Ali, que por cierto hablaba inglés, porque estudió en Arabia. Y nos ha mandado a este sitio donde parece ser que los vamos a encontrar, y no os lo perdáis. En Volvo no habla nadie inglés. Imposible. Aquí tampoco, pero bueno, les enseñan los retenes, se ha sacado el pie de rey, lo cual me da buena sensación. Que por cierto, retenes comprados en Rodapalma. No han durado apenas 50 horas de motor, 40, 50 o 60 horas de motor. Lo cual no me han durado nada. Eso que pedí la mejor calidad. Y aquí tienen mejor pinta. Bueno, ya los vamos a probar. Los que hay puestos ahora en la bomba, que las puse en Mersin nada más llegar, no he grabado nada, pero los puse nada más llegar, son de la misma calidad, así que van a durar nada. Bueno, os voy a enseñar la medida de los dos retenes que deberéis llevar a bordo, ¿no? No sé si se va a ver. Yo concretamente... El pequeño no lo veo. El grande es 15-35-7. 15-35-7. Y el pequeño, o sea, el grande es el de aceite, es el que va aquí, ¿eh?
Y el pequeño, que es el del agua, es... Y el de la bomba y el de la parte del agua, que va aquí dentro, las medidas son 16, 28, 7. 16, 28, 7 y 15, 35, 7. Con estos prismáticos lo veo mucho mejor. El caso es que he cambiado de idea. La parte del retén de agua que no pierde, no lo voy a cambiar, que es este pequeño. No lo voy a poner. Me diréis, ¿por qué no lo pones ya que lo has sacado y tal y que cual? Muy bien, pues la respuesta es simple, no me da la gana. Entonces, como no me cuesta mucho sacarlo, que lo puedo sacar muy fácilmente, pero es que no quiero porque está funcionando bien y no tiene ningún problema. Pero os voy a explicar cómo se hace. Fijaros. Necesitáis un alicate de estos de puntas que abra al revés. ¿Veis el circlip que hay aquí? ¿Lo veis? Este circlip se saca así. Mentira, el que necesitáis es este, el que cierra. Entonces sacáis el circlip y automáticamente el eje, este eje sale por aquí, sale por este lado. Entonces ya veis fácilmente el retén y tal. Yo, como os digo, no lo voy a tocar. Voy a dejar el cicli metido, meto el retén del aceite, tal que así. Claro, la pregunta es, ¿va así con el muelle mirando hacia la parte del motor o con el muelle mirando para la parte de dentro? De la manera que quedaría así. Pues esto lo tendríamos que averiguar, pero yo lo pongo así. Vale, pues el retén se pone concretamente así. Así. ¿Sí lo veis? ¿Lo veis? Último rodete, ¿ves? Nuevo, de la marca CEF. Es el último que nos queda. Entonces, ¿qué hacemos? Como es el último nuevo, ¿no? Este, que está un poco roto, pero en caso de emergencia nos puede servir para acabar la temporada, lo que vamos a hacer es guardarlo, pero roto. Entonces, no lo vamos a guardar en la caja, porque sabemos que si lo guardamos en la caja, mira, fijaros en lo que os he dicho varias veces, en guardar los números de referencia, ¿veis? De la marca esta, de la marca Garoni, o bueno, creo que es este es Volvo original, y ahora vamos a guardar la referencia de este, para que así en cualquier sitio que lleguemos podemos llegar con los cartones y saber exactamente cuál es la referencia que necesitamos, cuál es la que nos sirve, cuál es la que nos va bien, ¿no? Así que vamos a poner el último rodete.
Fijaros en la junta, aquí hay una junta de goma que no hay que ni que moverla ni nada, esta se tiene que quedar ahí talmente como está, ¿la veis? Ok. Pues ya está montada, perfectamente limpia. No os olvidéis de abrir el grifo de fondo, de esa manera ya tenemos agua en la bomba. Y sabéis, la única manera de darnos cuenta en cuanto que el motor tenga una pequeña fuga por algún sitio es tenerlo impoluto, inmaculado. De esa forma nos damos cuenta enseguida de cuando tiene una fuga por un inyector, por una manguera, por un filtro, por cualquier cosa. La única manera es tenerlo impecable. Y muchos de vosotros me diréis, joder, pero es que tú lo tienes increíble y tal y cual. Vale, pues una horita a la semana, en vez de estar en el Facebook, hacéis esto. ¿Veis? Entonces cualquier pequeña acumulación de lo que sea cae abajo y se limpia, ¿veis? Y esta es la única, el único secreto, no hay otro. Y nada, aquí lo dejo, amigos, me quedo limpiando un poquito esto, que es bastante aburrido. Y hasta aquí el vídeo de la bomba de agua. Ya sabéis, si os ha gustado el contenido, suscribiros y bla bla bla. Chao.